SER Podcast. En España hay más de 38.000 empresas dedicadas a la artesanía, según datos de la asociación Fundesarte, un sector que lamentablemente ha visto en la última década un descenso tanto de los puestos de trabajo como de su producción final. Precisamente para tratar de revertir esa tendencia, para concienciar a los consumidores y consumidoras sobre la importancia de apoyar los oficios artesanales, se celebra estos días en diferentes puntos de España la Semana Europea de la Artesanía. Desde el 31 de marzo y hasta el 6 de abril, en diferentes puntos del país se han preparado talleres y encuentros con distintos artesanos para acercar sus oficios a todo el mundo y especialmente a las personas más jóvenes. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. Hola, Fernando. Precisamente tú estos días, queriendo acercarte a esos oficios artesanos, has visitado un taller en Madrid de un luthier, un fabricante de guitarras. Sí, nos hemos acercado al taller de Felipe Conde. Es uno de los fabricantes de guitarras, o guitarrero, como se hace llamar, más importantes a nivel nacional. Hola, Felipe. Adiós, hasta luego, adiós. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la primera fase de la construcción, que es la tapa. Está la tapa armónica. Su taller, situado en una entreplanta, en un edificio protegido al lado del Teatro Real de Madrid, es bastante luminoso a pesar de las pequeñas ventanas que lo componen. Y con solo pasar por la puerta, lo primero que hueles, Fernando, es la madera de esas guitarras. Rodeado del instrumento, nos cuenta que este es un oficio que lleva un siglo en su familia. En 1895, mi tío abuelo empezó en un taller de guitarras, ¿no? Entonces, a partir de 1915 ya empezó a usar su nombre, que era Domingo Esteso, y enseñó a mi padre y a mi tío hasta su fallecimiento en 1937. Y luego ya la tercera generación soy yo, Felipe Conde, y luego hay otra cuarta generación que es mi hijo Felipe Conde Crespo, que es la continuidad de la firma, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros pasos dentro del oficio? Supongo que has crecido rodeado de guitarras. Bueno, yo nací en un taller de guitarras, se puede decir. En los más de 100 años del taller han pasado decenas de guitarristas famosos, como por ejemplo Agustín Barrios Mangoré, o uno que seguro le suena a todos nuestros oyentes, Paco de Lucía, que se acercaban a encargar sus instrumentos a Conde. Trabajamos principalmente de encargo, o sea, hay que esperar. También se hacen guitarras a encargo custom, que suele decirse, o sea, con unas medidas, con unos detalles especiales, diferentes, que se salen también de la línea, a lo mejor del catálogo. Entonces, no, yo quiero esto, tal. O guitarras para zurdos, que hay que hacerlas, son diferentes, son al revés de construcción. Guitarras para zurdos, dice Conde, modelos que por desgracia no hemos podido ver en el taller en ese momento, pero sí otros, porque su taller está dividido en dos partes, uno donde se encuentran toda esa guitarra en exposición y otra donde se construye parte del instrumento. Esta segunda estaba llena de paneles de madera y a pesar de lo que podemos creer de que estaba bastante sucio, estaba muy limpio, no había nada de serrín por ahí. Había herramientas y muchos ejemplos de toda la fase de construcción del instrumento. El guitarrero además explica que muchas de estas herramientas son de herencia familiar. Aquí dentro del taller, ¿qué es la pieza que más cariño le puede tener? Pues el banco de mi padre, que le tengo ahí, que es con el que trabajo yo. Tengo el banco de mi tío abuelo, que es del siglo XIX, como he dicho antes, el banco de mi padre, que tiene unos 100 años, está el banco mío, pero el que utilizo es el banco de mi padre. Y las herramientas de mi tío abuelo. Te preguntarás, Fernando, ¿cómo se empieza a construir una guitarra? Pues lo primero es seleccionar las maderas que se van a utilizar en el instrumento, porque depende de qué tipo vamos a utilizar, pues será mejor para una parte u otra. Cada parte de la guitarra tiene su sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, el diapasón de ébano, que es la madera más dura que existe, se emplea para la parte donde va a estar toda la tensión de las cuerdas. Y la parte de atrás del diapasón es una madera también dura y a su vez que no pese mucho, como es el cedro. Lo que pasa que también hay una madera muy tradicional, o más incluso, que es la madera española, el ciprés. El ciprés es el sonido tradicional que siempre se ha usado para el flamenco. La siguiente fase es unir todas las piezas y barnizarlas. Felipe Conde dice que suele tardar más o menos un mes o un mes y medio en terminar una guitarra. Siempre cojo de dos en dos, hago dos guitarras para que cuando esté trabajando una parte de una guitarra, como hay que dejarla a tiempo para que la cola frague, para que la cola seque, se va trabajando, se encola una parte y se va haciendo la otra, ¿no? Y se viene a tardar pues en madera, o sea, terminada en madera,
un mes y medio, una cosa así. Y hay piezas como el mástil que pasan por una automatización y se hacen en otro taller donde se encuentra toda la maquinaria para darle la forma a la madera. Pero la mayoría del proceso de construcción sigue siendo artesanal. Hay trabajos dentro de la construcción que están igualito, como hace 130 años. Parece increíble, pero es cierto, ¿no? Hay otros trabajos que no, que han cambiado, se usan más máquinas. La base de lo más importante de la construcción se sigue haciendo como hace 130 años. Lo que le da también el encanto a la guitarra. Sí, es lo que da el encanto, ¿no? El trabajo a mano, del detalle. Y así llegamos a lo que es el final del trabajo de construcción de una guitarra, donde lo único que queda es afinarla y ya entregarla al comprador. El luthier cuenta que, a pesar de lo bonito que es este oficio y del tiempo que lleva ya en su familia, es muy difícil vivir de él. Las cuerdas nuevas están continuamente ajustándose, ¿no? Aquí en Madrid, antes había muchos más constructores de guitarras, muchos luthiers o guitarreros. No hay traspaso generacional, nosotros somos una excepción. Pero es porque cuesta mucho trabajo y mucho trabajo vivir de la construcción de guitarras, ya que para vender tienes que salir fuera. Por ejemplo, Irlanda paga un 0% en cualquier instrumento de música y Alemania tiene un 8, un 9. Lo mismo Francia, o sea, el resto de los países europeos ninguno paga esta cantidad, ¿no? De un 21% que se paga aquí en España. El fabricante aseguraba que esa bajada en el IVA de los instrumentos es algo que lleva años reivindicando, pero como decía Felipe Conde, en España no se valora lo suficiente la artesanía y cuesta que esas nuevas generaciones pues se metan en esos oficios. Precisamente quienes quieren poner en valor ese tipo de oficios y ese trabajo artesano son los miembros de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios. María Subrá, cofundadora de la asociación, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. No sé si precisamente esa rebaja, lograr que los productos artesanos se conviertan en productos que tengan un IVA cultural, un IVA reducido, sería una de las principales reivindicaciones que hacéis para poner en valor precisamente las artesanías y acercarlas más a los consumidores de a pie. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre si el artesano es un agente cultural y si el taller artesano es un centro de cultura. Y esa reflexión nos lleva a que la UNESCO ha declarado las técnicas artesanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. La artesanía forma parte de nuestro patrimonio cultural. Eso creo que es indiscutible. Por tanto, si el artesano es un agente cultural y si él atesora en su taller unas técnicas reconocidas como patrimonio de la humanidad, su taller es un centro de cultura. Eso es indiscutible también. Entonces, ¿por qué no se le aplica el IVA cultural, que es un IVA reducido? Esta es una batalla que los artesanos libran desde hace tiempo. Tengo que decir que sin éxito, pero hay que seguir insistiendo. Por supuesto que es un agente cultural que realiza una creación artística, un producto cultural, y merece tener un IVA cultural como otras producciones artísticas. Entiendo, por tanto, que la artesanía en España no está suficientemente protegida como sí lo está en otros países. Efectivamente, está desprotegida es la palabra, porque bueno, acumula una serie de problemas, como por ejemplo este que acabamos de comentar, el problema del IVA, y luego el problema más importante, o igual de importante, es el problema del relevo generacional. Eso es algo que no está suficientemente protegido, ni hay todavía una conciencia de que podemos quedarnos sin artesanos si no se soluciona este problema, que es un problema transversal porque bueno, la solución pasa por la educación, la formación, pasa por temas fiscales, pasa por temas de contratos, de tipos de contrato laboral para un aprendiz. Realmente se necesitaría un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, para poder poner, digamos, en marcha un libro blanco de la artesanía donde se tomaran todas las medidas que son necesarias para que podamos seguir contando con estos artesanos que los vamos a perder, los vamos a valorar cuando haya verdaderamente dificultades, ¿no? Para poder encontrar a alguien
que, por ejemplo, restaure alguna pieza, nos vamos a encontrar con que no hay profesionales. Y es una pérdida terrible para un país. Nosotros somos un país muy rico en artesanía, todavía lo somos, todavía. Pero si estas medidas no se toman a tiempo, podemos dejar de serlo, por ese problema que mencionaba, que es la falta de relevo generacional. Pero ¿cómo se convence a una persona joven para que se acerque a un oficio artesano que, además de requerir paciencia, no siempre garantiza rentabilidad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros estamos trabajando con una fundación internacional, la Fundación Michelangelo, en unas becas que, bueno, nos acercan todos los años a la realidad. La realidad es que el perfil del nuevo artesano es un perfil diferente al niño de taller, ¿no? Como comentaba Felipe Conde. Es decir, estas generaciones que iban transmitiendo los conocimientos, el saber y las herramientas de padres a hijos, ¿no? Ahora hay una nueva generación de personas que su formación pues está en carreras de tipo creativo, como puede ser Bellas Artes, o puede ser arquitectura o diseño. Este nuevo artesano, digamos que se acerca al material y aplica su creatividad a diferentes materiales, y ellos mismos aprenden a manejar el material y se convierten en artesanos. Entonces se produce un poco una hibridación entre la creación artística y la artesanía. Cada vez es más difícil deslindar esas dos disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de chico joven, por ejemplo, con una formación muchas veces ya universitaria, pues se acercan a los talleres, y los maestros artesanos, más o menos en casi todas las disciplinas de la artesanía, te dicen que el artesano necesita 5 años para poder dominar una técnica, ¿no? Es un entrenamiento largo y hay que tener pues mucha paciencia para poder ser un maestro. Entonces, aquí hay un problema que es uno de los que se debería solucionar desde las administraciones públicas, y es el siguiente. El artesano es un pequeño empresario, es una micropyme que tiene que contratar a un aprendiz que durante 5 años no le renta nada, porque el producto que el aprendiz elabora está defectuoso, no puede salir a la venta, y toda la inversión en la formación la tiene que hacer un pequeño empresario, ¿no? Entonces, aquí digamos que en otros países europeos se financia esta formación. Son las administraciones públicas las que cargan con esta formación de los aprendices. Esa es una manera de asegurar la continuidad de un taller, cuando no es el heredero un familiar. ¿Existe una conciencia ciudadana y de consumidores sobre la importancia, el peso que tiene defender y consumir artesanías? Cada vez más, porque el consumidor en el contexto post-pandemia ha cambiado radicalmente, y creo que el usar y tirar es algo que pasó. Ahora estamos todos mucho más concienciados de la sostenibilidad, de comprar productos duraderos, como son los productos artesanos, que son de una calidad altísima y que son productos que se heredan de padres a hijos porque siguen en perfecto estado después de una generación o 2 o 3. Y esta mentalidad de conciencia a la hora de comprar algo de producto local, de kilómetro cero, de producto sostenible, es algo que todos creo que hemos asimilado muy rápidamente en los últimos años post pandemia. Así que en ese sentido creo que el consumidor se está acercando de nuevo, y los artesanos te dicen que ahora están en un momento con el taller con encargos y contentos de que se ha reactivado mucho la demanda, y creo que tiene mucho que ver con este cambio de contexto post-pandemia. Pues esperemos que esa tendencia continúe en los próximos años. María Subrá, cofundadora de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, muchísimas gracias por haberse pasado hoy por Código de Barras. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Alexandra, menudo paseo bueno que te has dado por ese taller del luthier. Me das muchísima envidia, te voy a decir, porque es un oficio precioso. No sé si tú tienes algún producto artesano, ahora que hablábamos de los oficios artesanos, en el que tengas particular fijación o cariño.
Pues yo entendía bastante a Felipe Conde porque yo tengo una guitarra. Ah, sí, ¿tú tocas la guitarra? Tocaba, ya he perdido bastante práctica, Ajá. pero tengo una guitarra en casa que no le he dado los suficientes cuidados y que ahora deberé aplicar algunos de los consejos que me ha dado el guitarrero. Bueno, pues esperemos que próximamente la traigas a este estudio y podamos escucharte tocar de nuevo. Alexandra Furnea, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.